Listo, chicos. ¿Siguen, chicos, están ahí o quieren un tiempo más para descansar? Bueno, yo sí estoy aquí. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar con respecto a los últimos temas, ya para su examen, que creo que es el día viernes. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre toxoplasmosis, también sobre fiebre tifoidea y finalmente vamos a hablar sobre brucelosis. Ya sobre toxoplasmosis ya vimos un poco la clase pasada sobre las infecciones oportunistas. Entonces, aquí vamos a hablar ya no solo sobre los inmunocomprometidos, sino también sobre la transmisión en los recién nacidos y también sobre los inmunocompetentes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y bueno, como siempre, vamos a hablar un poco sobre el agente etiológico, vamos a hablar también sobre la clínica y también sobre la fisiopatología, tratamiento, diagnóstico, ¿no? Todo lo que hemos visto en las diferentes infecciones en en estas 2 semanas. Entonces, con respecto al tosoplasma, a grandes rasgos, este vendría a ser un parásito, ¿ya? Es un intracelular, parásito intracelular, y su nombre vendría a ser el Toxoplasma gondii, ¿no? Este Toxoplasma gondii pertenece al filo de los apicomplexa, que lo menciono más que todo porque la malaria también pertenece a este filo. Por eso es que van a ver que dentro de algunas de las formas del Toxoplasma gondii son parecidas a lo que es el malaria, el plasmodium, ¿no? Por ejemplo, los esporozoitos, los trofozoitos también hemos visto que se presentan en lo que es malaria, ¿no? Y por eso es que aquí también vamos a encontrarlos, pero de diferente forma, ¿no? Por eso es que pertenecen al mismo filo, que vendría a ser apicomplexa. Entonces, aquí tenemos las formas en las cuales se puede presentar o las formas en las cuales pasa el Toxoplasma gondii, dentro de las cuales tenemos, en primer lugar, tenemos los esporozoitos, tenemos los taquizoitos, que también se les llama como trofozoitos, y tenemos a los bradizoitos, ¿ya? Esto vamos a verlo más adelante en el ciclo de vida, pero igual vamos a mencionar algunas cosas sobre esto. Como vemos, acá tenemos los ooquistes esporulados. Estos ooquistes esporulados son importantes porque son la forma infectante, ¿ya? Infectante. Al igual que los quistes tisulares, que ahorita vamos a verlos. Pero esta es una de las formas infectantes que vamos a encontrar. El quiste esporulado, vamos a ver que tiene forma redondeada y dentro vamos a encontrar a dos ooquistes. O vamos a encontrar a dos esporoquistes, perdón. Entonces, este vendría a ser el ooquiste y dentro vamos a encontrar, voy a ponerlo otro color mejor, y dentro vamos a encontrar dos esporoquistes, ¿ya? Entonces acá tenemos un esporoquiste y dos esporoquistes. Y dentro de cada esporoquiste vamos a encontrar pues dos esporozoitos. Uno, dos, uno, dos, formando en total de cuatro. Entonces, en resumen, en el ooquiste vamos a tener dos esporoquistes y vamos a tener cuatro esporozoitos. Eso es con respecto al ooquiste. El ooquiste va a eliminarlo el huésped definitivo que vendría a ser el gato, ¿ya? Entonces, el gato o los felinos en general van a ser los hospederos definitivos de el Toxoplasma gondii. Y son los únicos que van a eliminar los quistes, los ooquistes esporulados. ¿Por qué? Porque el ser humano no elimina los ooquistes. Luego tenemos a los trofozoitos o taquizoitos. Estos son más alargada y la característica de estos taquizoitos que van a estar en relación con la reproducción
producción rápida y asexual. Asexual. O también se le llama como el, la forma proliferativa. Entonces los traquizoitos van a estar involucrados en lo que es la reproducción rápida sexual o la forma proliferativa. Y los bradizoitos vamos a ver que van a estar dentro de lo que es esta estructura de aquí, que vendría a ser el quiste tisular. Quiste tisular, y dentro vamos a encontrar a los bradizoitos, que vendría a ser la reproducción lenta, lenta, ¿no? Si los taquizoitos eran rápida, los bradizoitos van a ser la reproducción lenta. Y estos bradizoitos, o bueno, este quiste tisular en general, va a estar en relación con esa fase de reactivación. Mientras que los quistes tisulares estén con una membrana bien íntegra, esto va a estar, digamos, en una fase latente. Y cuando se rompe es cuando se da esa reactivación por la liberación de los bradizoitos. Entonces, acá tenemos, en resumen, pues estas tres formas que vamos a encontrar y que vamos a hablar más adelante en el ciclo de vida del Toxoplasma gondii. Entonces, bueno, eso es con respecto a esta parte inicial. Con respecto a las formas de transmisión, vamos a ver que existen distintas formas. La primera o la más frecuente es cuando la persona va a estar en contacto con estas estructuras de acá que ya mencionamos, que son los quistes esporulados, que van a encontrarse o van a ser eliminados por el gato, ¿no? A través de las heces. Estos zooquistes se liberan de las heces y la persona, ¿no?, que tiene su gato, por ejemplo, va a manipular de repente las heces del gato y no va a tener una buena higiene y pues así se va a contagiar, ¿no? Se va a infectar con el Toxoplasma gondii. Otra forma que vamos a encontrar es a través del consumo de carne de animales, ¿no? Sobre todo cuando no pasa un buen control de calidad o cuando no hay un una buena higiene, o cuando no hay una buena cocción de los alimentos o se come crudo, pues también se puede contagiar a través de los quistes tisulares, en este caso, ya no los zooquistes, sino los quistes tisulares. E igual con algunos alimentos, ¿no? Cuando no se lavan correctamente o cuando no hay una buena higiene de igual manera. Y finalmente también hay otra que vendría a ser la transmisión vertical a través de la placenta, ¿no? Que pasa de la madre al feto. Entonces, esas son las diferentes formas de transmisión que podemos encontrar. El gato igual, el gato ya mencionamos, ¿no? Es el hospedero definitivo y este se va a poder infectar, uno también por la interacción con los zooquistes, ¿no?, que va a eliminar en las materias fecales de otro gato de repente infectado, o también a través del consumo de carne que está infectada, por ejemplo, de los pájaros o de los roedores que están en relación con el gato, ¿no? Y este gato pues lo va a cazar, digamos, va a consumir su carne infectada con los quistes tisulares y pues también se puede contraer esa infección, ¿no? El toxoplasma. Entonces, estas son las vías de transmisión que vamos a encontrar, principalmente por el consumo de oquistes, ¿no? En la materia fecal del gato, o por carne cruda, mal cocida, o alimentos, ¿no?, contaminados. Sobre todo va a estar con relación con los hábitos de limpieza y la higiene en general. Y finalmente también tenemos pues la transmisión vertical. Y bueno, con respecto al ciclo de vida, aquí tenemos, ¿no?, el hospedero definitivo, que vendría a ser el gato, ¿no? El gato es el hospedero definitivo, como ya mencionamos, y el ser humano vendría a ser el intermediario, al igual que los roedores y los animales en general, ¿no? Entonces ya mencionamos, el gato puede contagiarse o puede infectarse con el Toxoplasma gondii a través de ooquistes, cuando está en contacto con la materia fecal, o a través de los quistes tisulares al consumir carne contaminada de los roedores o de las aves. Entonces, una vez que el gato ingiere los ooquistes, por ejemplo, estos ooquistes van a pasar al intestino. Este ooquisto esporulado va a pasar al intestino y en el intestino se van a liberar los esporozoitos, ¿ya? Entonces, en el intestino salen los esporozoitos.
Luego, estos esporozoitos van a penetrar el epitelio intestinal, específicamente en la región del ilio, y ahí dentro de la célula, ¿no? Del epitelio, célula epitelial, van a comenzar a multiplicarse y van a formar unas esporogonias. Perdón, unas esquizogonias. Dentro de estas esquizogonias se van a ir formando los gametos, los gametocitos que habíamos mencionado, ¿no? Los gametocitos masculinos y los gametocitos femeninos, ¿no? ¿Se acuerdan de que habíamos hablado en malaria sobre los microgametocitos y macrogametocitos? Acá sí, es igual, ¿no? Cuando hablemos de microgametocitos, vamos a hablar sobre los gametocitos masculinos, y cuando hablemos de macrogametocitos, hablaremos de los gametocitos femeninos. Entonces, en resumen, pues el gato ingiere, los zooquistas llegan al intestino, los zooquistas liberan los porozoitos, estos penetran el epitelio intestinal a nivel del ilio, ahí comienzan a multiplicarse y forman los gametocitos masculinos y femeninos. Estos, a su vez, pues a fecundar y van a dar un cigoto. Este cigoto, al fin y al cabo, va a terminar dando a los zooquistes, los cuales van a pasar a la materia fecal y cuando se liberan a madurar de 1 a 5 días y van a ser infectantes. Eso es con respecto al gato, ¿no? Porque el gato va a relacionarse con la fase sexual. Por otro lado, ¿qué pasa con el ser humano, no? El ser humano, cuando está en contacto con los zooquistes o los quistes tisulares, ¿qué es lo que ocurre? Estos zooquistes pasan 30 minutos, incluso después de haber ingerido los zooquistes, estos pasan y se liberan en esporozoitos a nivel de los intestinos. Pero la característica de estos zooquistes es que no hacen una infección, digamos, intestinal, ya que no cuentan con esa fase sexual, ¿no? Sino que estos suelen hacer una infección extraintestinal, ¿ya? Entonces, los zooquistes llegan al intestino, liberan los esporozoitos. Estos esporozoitos penetran el epitelio, pero se diseminan a través del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, del sistema circulatorio, a ser fagocitados por los macrófagos y otras células. Aquí van a formarse estos esporocitos que han sido fagocitados, van a diferenciarse y van a formarse en taquizoitos. Estos taquizoitos, ya mencionamos, pues que va a ser la, la forma proliferativa, ¿ya? Por lo tanto, dentro del macrófago van a comenzar a multiplicarse, a replicarse a través de un proceso denominado como endo, endodiogenia. Ese es el proceso que se describe de los taquizoitos que por este proceso de endodiogenia van a comenzar a multiplicarse. Esto quiere decir más que todo que a partir de una célula madre van a formar dos células hijas. Eso es lo que quiere decir. Pero en resumen, pues el taquizoito va a comenzar a replicarse, se va, va a llegar a un punto donde va a romperse el macrófago, ¿no? Y va a liberar a los taquizoitos y estos van a comenzar a infectar a otras células. Luego, ¿qué ocurre? Cuando ya hay una actividad o una respuesta inmune, cuando hay una respuesta inmune por parte del organismo, aquí ya se van a formar los quistes tisulares, ¿no? Como hay una respuesta inmune, pues los quistes van a comenzar a encapsularse y se van a ir a ciertos tejidos. Y dentro de estos quistes ya mencionamos pues que van a estar los bradizoitos, que cuando se rompan estos quistes a reactivarse. Entonces, los órganos más afectados por este parásito es el corazón, los ojos, la placenta, el tejido muscular esquelético y los ganglios linfáticos.
Puede afectar otros tejidos también, pero principalmente estos. Específicamente, pues en los ojos, y lo borro. Los ojos, sobre todo el tejido muscular esquelético, los ganglios y la placenta. Eso es lo que suele afectar más que todo el Toxoplasma gondii. Entonces, eso es más que todo el ciclo de vida que vamos a ver en el Toxoplasma, ¿no? Eh, y bueno, entonces no se olviden, el, el huésped intermediario es el ser humano y el definitivo es el gato o los felinos. El felino se puede contagiar tanto por los zooquistes como los quistes tisulares. Acuérdense que los taquizoitos es la forma proliferativa que se multiplica a través de endodiogenia y los bradizoitos son la forma de replicación o de crecimiento lento y van a estar encapsulados en los quistes tisulares. Y acuérdense que se forman los quistes tisulares luego de la respuesta inmune. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? No, Bueno, ¿no? Igual el ciclo de vida no suele preguntar mucho, más que todo lo que preguntan es la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y algunos factores de riesgo, forma de transmisión, pero igual es importante conocerlos, ¿no? Y bueno, con respecto a la clínica, vamos a poder ver en el paciente pediátrico, en el neonato de repente, por eso es que vamos a ver que hay una clínica en el paciente que ha adquirido la infección de forma congénita. Vamos a ver también en los inmunocompetentes y en los inmunosuprimidos o deprimidos que ya vimos en la clase pasada. En el congénito vamos a ver pues, que la transmisión es vertical, ¿no? Del madre al feto, de la madre al feto. Y vamos a ver que la clínica es variada. Ya la clínica es variada porque vamos a tener ictericia, púrpura, esplenomegalia, hepatomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más característico en la infección por Toxoplasma gondii en el paciente, en el neonato, es la siguiente, que hay una tétrada que se llama la tétrada de Sabin. Le voy a poner otro color. La tétrada de Sabin, que va a estar caracterizada porque, en primer lugar, lo que más se presenta es la corioretinitis. Ya, en primer lugar, eso es lo que se presenta, corioretinitis. Luego también vamos a tener convulsiones, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. Por eso se dan cuenta que el porcentaje que vemos al costado es bastante alto, porque es la sintomatología que se suele presentar en este caso de infección por Toxoplasma gondii congénito. Entonces no se olviden la tétrada de Sabin, corioretinitis, convulsiones, hidrocefalia y calcificaciones. Entonces no se olviden eso. Por eso es que les decía que más que todo lo que va a afectar el toxoplasma son los ojos, la retina. Entonces no se olviden, corioretinitis, convulsiones, calcificaciones e hidrocefalia. Los inmunocompetentes vamos a ver que esto suele ser bastante asintomático, o sea, lo más frecuente es que sea asintomático, por la capacidad pues, del organismo de poder mediar la respuesta inmune, ¿no? Pero también ya en algunos pacientes, pues lo más común que se puede presentar es fiebre, se va a presentar también cefalea, linfadenopatías, adenopatías y también erupción cutánea, que vamos a ver. Pero lo más común en general es, bueno, en los inmunocompetentes, es la fiebre, cefalea y linfadenopatías. Entonces, si se dan cuenta, esto como que es un poco
inespecífico, ¿no? Porque se puede presentar en muchas otras infecciones. Pero una característica que mencionamos como es el toxoplasma es que también afecta lo que es el ojo, ¿verdad? Entonces, en un paciente inmunocompetente es raro, pero se puede presentar una retinocoroiditis, ¿no? Que vendría a ser pues una inflamación tanto de la coroides como de la retina. Entonces, si tienen un paciente que es inmunocompetente, que presenta fiebre, cefalea, linfadenopatía, si tiene afectación ocular, como en este caso la retinocoroiditis, y tiene antecedente de que, bueno, de repente tiene muchos gatos o tiene un albergue de gatos, por ejemplo, entonces sospechen pues de toxoplasmosis. Y en el paciente inmunocomprometido, ya vimos pues que vamos a ver, ¿no? En la clase, vimos en la clase pasada en los pacientes con VIH en estadio SIDA, ¿no? Que por ejemplo cuando tiene un CD4 menor de 200, esto ya como que los predispone pues a que exista cierta probabilidad de infectarse por ciertas infecciones, valga la redundancia, ¿no? Bueno, entonces, en un paciente que tenemos que está en un estadio SIDA, vemos que tiene un CD4 bajo, tiene alteración del sistema nervioso central y tenemos imágenes como las que vamos a ver y vamos a ver cómo estas imágenes donde vamos a ver una lesión en anillo, ¿no? Con resalte en anillo. Entonces, ante esas circunstancias que vamos a ver, un paciente en estadio SIDA con alteración del sistema nervioso central y una imagen en una lesión en forma de anillo, ¿no? Una calcificación intracraneal en forma de anillo, esto va a ser sugerente pues de toxoplasmosis, ¿no? En una encefalitis toxoplásmica. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? En el congénito tiene la tetra de Sabin o de Sabin, que tiene convulsiones, coloretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. En los inmunocompetentes tienen fiebre, cefalea, linfadenopatías, pero también tienen afectación del globo ocular, retinocolitis. Y en los inmunocomprometidos también tienen, pues, ¿no? Alteración del sistema nervioso central e imágenes, ¿no? Sugerentes, pues, de toxoplasmosis, que vendría a ser ese realce en anillo. Y dicho sea de paso, bueno, una de las infecciones oportunistas no más comunes en pacientes con VIH es esta, ¿no? Encefalitis toxoplásmica. Es la más común cuando hay signo de focalización, obviamente. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que existe una guía que se suele utilizar para el embarazo. Y en este caso vamos a ver esta guía de aquí porque también se puede utilizar en pacientes que no estén, en pacientes que no estén, en pacientes que no estén embarazadas y también en pacientes en general, ¿no? También se puede utilizar un poco. Entonces, en tosoplasmosis lo que más se utiliza para el diagnóstico es serología, o sea, IgG, sobre todo IgG e IgM, ¿no? Y de acuerdo a los resultados de esta serología, vamos a ver ciertos casos. Por ejemplo, tenemos el primer caso donde la IgG sea negativa y la IgM sea negativa. Si ambos son negativos, entonces el paciente no tiene infección, no hay evidencia de infección. Pero si estamos hablando de una paciente que está gestando, en ese caso existe el riesgo de toxoplasmosis congénita siempre y cuando existan factores de riesgo que puedan generar esto. Por eso es que se le da consejos, ¿no? A la madre para que pueda evitar la exposición a Toxoplasma gondii. Y se le continúan los controles serológicos durante la gestación para ver si existe positividad o no. Entonces, si ambos son negativos, pues no está infectado. Este es el caso 2, ¿no? Caso 2, ¿qué pasa si tiene
IgG positivo e IgM negativo. Si tiene IgG positivo e IgM negativo, vamos a ver ahora las semanas. Si tiene menos de 18 semanas, entonces la infección es adquirida en el pasado, ¿ya? Porque tiene menos de 18 semanas. Entonces IgG más se relaciona pues que la infección es pasada. Pero si tiene más de 18 semanas de gestación, ahí es difícil establecer si la infección ha ocurrido durante el embarazo o en el pasado. Entonces ahí como que hay una disyuntiva, ¿no? En el caso de que sea menos de 18 semanas de gestación, no se requiere tratamiento, pero si es más de 18 semanas de gestación, se trata de obtener resultados de sorologías previas para ver si es que ha tenido antes toxoplasmosis o no. Eso es en el segundo caso. Luego tenemos el tercer caso, que es cuando es IgG positivo, IgG negativo e IgM positivo. Bueno, en general nosotros sabemos, pues no que hemos estudiado en inmunología, que IgM es un anticuerpo que se produce, digamos, bastante temprano. E IgG es un anticuerpo, pues, que se produce un poco después del IgM, no se produce después de la IgM. En general esto es así, pero en el caso de toxoplasmosis, lo que ocurre es que el IgM puede estar elevado en meses hasta después de un año, hasta después del año. Por eso es difícil decir que si tiene IgM positivo es porque está en una fase aguda, o sea, es complicado decir eso, de repente está en una fase más avanzada, ¿no? Por eso es que la IgM usualmente, solo con el dato de IgM positivo, no puedes decir que es una infección reciente, una infección aguda. Por eso es que ante la presencia de IgM positivo e IgG negativo, se repite la serología en 15 días, 2 a 4 semanas aproximadamente. Se repite la serología y si se mantiene IgM positivo y el IgG negativo, ahí se dice que el resultado no tiene relevancia clínica y el manejo es igual como si fuera negativo. Pero si tiene IgG positivo, entonces ahí existe una cero conversión, es decir, que el IgG pues ha aumentado, ¿no? Entonces ahí hay una cero conversión y la infección es una infección, digamos, que ha ocurrido durante el embarazo. Y para ello, pues se toman ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, se realiza ecografía, para poder estudiar la positividad del líquido amniótico, ¿no? Para ver si es que está infectado o no. Y si en el caso, y finalmente tenemos el caso número 4, el cual el IgG es positivo y el IgM es positivo. Entonces ahí no hay dudas, pues está infectado, pero lo que aún queda en duda más o menos es que si es reciente o si es una infección un poco más crónica. Entonces, en este caso se realiza el test de avidez. ¿Saben más o menos qué es el test de avidez? ¿Tienen alguna idea? No, El test de avidez básicamente lo que hace es que te mide la fuerza de unión del anticuerpo del IgG sobre todo, ¿no? Esto se hace sobre el IgG y te mide la fuerza que existe entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, si tenemos una avidez baja, esto quiere decir que es un proceso agudo. Y si tenemos una alta avidez, esto es un proceso crónico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el test de avidez te mide la fuerza, digamos, de unión que existe entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, si vemos que el IgG se une de forma débil, ¿no? De forma baja y baja avidez, esto quiere decir que todavía está en el proceso de generar memoria, ¿no? De la respuesta inmune. Pero si la avidez es alta, o sea, que la IgG reconoce fácilmente el antígeno, es porque ya está en una fase más crónica y está más evolucionado el desarrollo de la respuesta inmune, ¿ya? Y por eso es que a mayor avidez, pues va a ser más crónico y menor avidez se suele decir que es más agudo. Y bueno, aquí tenemos un poco de lo mismo, ¿no? En la madre sabemos que se hace más que todo serología, ¿no? En madre y en el inmunocompetente en general, no necesariamente en la embarazada.
se hace la serología más que todo, no se suele utilizar tanto el PCR. Se puede utilizar el PCR, sí, pero no es tan utilizado, ya no tan utilizado. En el caso de toxoplasma, como ya les dije, serología es lo principal. Entonces, en la madre ya mencionamos, pues el IgM, si es positivo, esto tiene poco valor para detectar una infección aguda, como les dije, porque puede persistir más de un año. Entonces, si la IgG es positiva, ahí sí se puede decir que está protegida de toxoplasma, pero tienes que ver si la IgM está positiva o está negativa, ¿no? Para ver eso. IgA también es un anticuerpo que se utiliza para ver la fase aguda, pero igual que el IgM ocurre lo mismo, puede persistir más de un año, entonces también digamos que es un poco inespecífico. Y finalmente tenemos el test de avidez que ya mencionamos de IgG, que a alta avidez, infección hace más de 3 a 4 meses. ¿Ya? Por eso le dije, a mayor avidez, es decir, que hay mayor unión, por lo tanto hay mayor reconocimiento del antígeno. Esto quiere decir que la respuesta inmune ya ha pasado cierto tiempo y ha generado memoria. Y baja avidez, infección hace menos de 3 4 meses, infección reciente, infección aguda. Eso es con respecto a la madre. En el feto sí es importante las pruebas moleculares, el PCR. Ya en el feto es importante el PCR y en el recién nacido puedes hacerle ambos, tanto serología como prueba molecular. Y bueno, en resumen, ¿cómo vas a diagnosticar pues toxoplasma en un paciente inmunocompetente? Vas a hacerle el IgG, sobre todo, y puedes pedir también IgM. Y además tienes que ver si existe seroconversión. Seroconversión. Conversión. Seroconversión entre dos muestras separadas de 2 a 4 semanas. Por eso es que si se dan cuenta, el antígeno, el anticuerpo no lo piden o sea, hoy día no lo hacen hoy día, te sale positivo el IgM, IgG, y no lo piden mañana o pasado mañana, sino que lo piden en los 15 días para esperar que exista, si es que existe, en la respuesta inmune, en la generación de memoria. ¿Ya? Por eso es que dice, el diagnóstico es con un IgG positivo de cero conversión de 2 a 4 semanas y también con el test de avidez para ver si está en una fase crónica o una fase aguda. Ya, cero conversión más test de avidez. Y eso es con respecto al diagnóstico. Ahora, para el tratamiento, pues el tratamiento va a ser con pirimetamina más sulfadiazina, aproximadamente por un año, y esto es en caso de inmunocompetentes, ¿no? Y también en inmunocomprometidos. Pero en la gestante cambia un poco. En la gestante vamos a ver que en el primer trimestre se utiliza lo que es la espiramicina. Espiramicina, ¿ya? Ya que esto puede prevenir lo que es el paso transplacentario. Y en el segundo y el tercer trimestre se utiliza lo que es pirimetamina y sulfadiazina. Ahí sí se puede utilizar. ¿Por qué en el primer trimestre se utiliza la espiramicina? Porque la pirimetamina tiene ciertos efectos teratogénicos, ¿ya? Por eso se espera hasta el segundo y tercer trimestre recién para que se pueda utilizar. Entonces, en un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido, lo más frecuente es pirimetamina o sulfadiazina. Y en algunos casos se puede utilizar timetropin sulfomethoxazol. Y en la gestante, pues es el primer trimestre es piramicina y el segundo y tercer trimestre recién la pirimetamina. Y también, como está al paciente, también le tienes que dar ácido folínico. Ácido folínico, porque la pirimetamina, digamos que inhibe la formación de este ácido folínico. Entonces, como lo inhibe, pues tienes que darle ácido folínico. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? No, no, ninguno. Listo. Entonces, no se olviden, esta parte del citoplasma también es bastante preguntado. Acuérdense de las lesiones intracraneales, sobre todo si les dicen en forma de anillo, muy probablemente sea toxoplasma, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Acuérdense la tetra de Sabin, ¿no? Convulsiones, corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales.
El diagnóstico, acuérdense, IgG, test de avidez, IgM y PCR más que todo se hace en el feto y el recién nacido. Y siempre en los casos clínicos miren los antecedentes, a veces ahí les dan la respuesta. Si le dicen calificaciones intracraneales, les dicen que tiene contacto con gatos, ya ahí prácticamente le están dando la respuesta, ¿no? Sobre todo si es un paciente inmunosuprimido que justo te dicen que tiene CD4 menos 200. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre brucelosis. Un momento para poder compartir. Y ahora pasamos a brucelosis. Listo. Igual, como siempre, vamos a hablar un poco sobre el agente etiológico, vamos a hablar de la clínica, el diagnóstico, fisiopatología, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la brucelosis vendría a ser una bacteria, vendría a ser un bacilo gram negativo. ¿Ya? La característica también de esta bacteria es que va a ser inmóvil, aeróbico, aeróbico estricto, y no va a tener ni cápsula ni esporas. Entonces, brucelosis, la brucela va a ser un cocobacilo gram negativo inmóvil, aeróbico estricto, que no tiene cápsula y no tiene esporas. Vamos a ver que de la brucela van a existir 10 especies, de las cuales la brucela melitensis es la más común. Esta es la más común. La brucela melitensis es la que más común y la que más casos da, de las 10 especies que tiene. También tenemos otros como el abortus, tenemos el canis, sui, etcétera, pero la más común es la melitensis. Ya no se olviden esa parte. Dentro de la estructura que vamos a tener de la brucela, una parte importante es la membrana externa, porque en la membrana externa, gran cantidad vamos a encontrar al lipopolisacárido. Lipopolisacárido. O también llamado LPS simplemente, ¿no? Entonces, este lipopolisacárido va a formar en gran cantidad parte de la membrana externa y va a estar compuesto por el polisacárido O, el núcleo y el lípido A, que estos van a ser importantes cuando hablemos un poco sobre la patogenia. Adicionalmente, este lipopolisacárido va a tener dos formas. Puede ser de un lipopolisacárido liso, que es la Brucella melitensis, y tenemos un lipopolisacárido rugoso, que eso más vamos a encontrarlos en la Brucella cani. ¿Ya? Pero acuérdense pues que la Brucella melitensis utiliza un lipopolisacárido liso. Ahora, con respecto a las formas de transmisión, vamos a ver que la más común y la que más se da, en este caso, es por la ingestión de alimentos no pasteurizados. No pasteurizados. Por ejemplo, ¿no? Sobre todo lo que son productos lácteos, por ejemplo, leche, ¿no? Leche no pasteurizada, queso, también, bueno, cuando lo ponen puede ser mantequilla
y puede ser también helado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos aquellos productos de origen animal que no sea pasteurizado y que sobre todo esté en el grupo de los lácteos y la persona pues lo consuma, se puede infectar. Otra forma en también los que se pueden infectar son las personas que trabajan en contacto con los animales, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la ganadería, los que están en los camales, etcétera, etcétera. Ellos se pueden también contagiar, ¿no? A través de la interacción con estos animales. Y también las personas, pues, que trabajan en laboratorios y están en relación con esto, este, esta bacteria, también se pueden contagiar. Pero en general, lo más común, la forma más común es que se dé por la ingestión de alimentos no pasteurizados. Con respecto a a la patogenia, vamos a ver que en este caso la brucela va a llegar a lo que es el intestino, va a penetrar el intestino, va a invadir las células retículo-endoteliales y va a internalizarse en el macrófago. Dentro del macrófago va a ingresar a través de unas balsas lipídicas mediante la cadena O del lipopolisacárido. Por eso era importante que el lipopolisacárido tenga esta cadena O. Eso es en el caso de la brucela lisa, es decir, la militensis. Entonces, esta brucela ingresa pues, a través de las bolsas lipídicas, ¿no? Puede ser fagocitado, se puede introducir en un fagosoma o en un fagolisosoma, pero este tiene la capacidad de poder liberarse, ¿no? Entonces, como se libera, pues va a ir hacia el retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático también se le conoce como nicho replicativo, porque es aquí que se une de forma limitada con el retículo y comienza a replicarse, a multiplicarse. En cambio, la brucela rugosa también ingresa, ¿no? Ingresa al macrófago, pero esto es más fácil que se pueda eliminar, ¿no? Los lisosomas. Por eso aquí lo suelen fagocitar más que todo. En cambio, el liso es el que suele dar toda esa capacidad infectiva. Por eso es que es más común que los casos sean por mielitensis, porque tiene este lipopolisacárido liso. Ya entonces, como mencionamos, ingresa, este puede ser fagocitado, pero puede ser encerrado, mejor dicho, en un fagosoma, un fagolisosoma, pero ese tiene la capacidad de poder liberarse, va hacia el retículo endoplasmático, donde está el nicho replicativo, comienza a replicarse, multiplicarse, y finalmente, pues va a comenzar a invadir otras células. Entonces, esa es más que todo la fisiopatología de la patogenia de la brucela. Ahora, dentro de la clínica, vamos a ver que el periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 4 semanas. Y en cualquier etapa lo que se va a presentar principalmente es la fiebre. Es el síntoma principal de presentación y es lo más común. Es lo más común. Se suele acompañar de escalofríos, malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, pérdida de peso, dolor de espalda y también linfonopatías, esplenomegalia. Pero si se dan cuenta es algo en específico. Por ejemplo, dengue también puede tener mialgias, artralgias, ¿no? También puede tener fiebre, puede tener cefalea, etcétera. Entonces, inicialmente pues es unos síntomas, una clínica no tan florida, un poco inespecífico. ¿Y dónde nos vamos a apoyar nosotros para el diagnóstico? A través de los antecedentes. Por eso es importante poder hacer una buena anamnesis, recabar información importante sobre los antecedentes. Es diferente que te diga un paciente, pues, que, no sé, ha estado en la selva, que presenta esta clínica, a otro paciente que te diga que trabaja con animales, ¿no? Que se dedica a la ganadería, que trabaja en el camal y también tenga esta clínica, ¿no? Más o menos los antecedentes te orientan a pensar en qué patología puedes pensar, en qué infección puedes pensar. Eso es con respecto a una fase inicial, ¿no? Pero también la brucela va a tener cierta, digamos, afinidad, cierto tropismo por
otros tejidos, por ejemplo, el tejido osteoarticular, ¿no? En este caso, la afectación osteoarticular es bastante común, puede producir artritis, ¿no? Puede producir artritis, puede producir también espondilitis, puede producir osteomielitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el sistema osteoarticular va a ser afectado por lo que es la brucela, ¿no? A nivel gastrointestinal, lo más afectado, bueno, y hepatobiliar, lo más afectado es el hígado. El hígado es la parte más afectada, el órgano más afectado, y puede ir desde una inflamación hasta formarse un absceso. Y dentro de los síntomas gastrointestinales, pues tenemos los comunes, náuseas, vómitos, diarreas, etcétera, ¿no? Entonces, síntomas también gastrointestinales. A nivel del neurológico, esto es poco común, ¿no? No es tan frecuente. Vamos a ver que puede hacer una meningitis, que es raro, no es raro. Y también dicen que está asociado a la polineuropatía. Neuropatía, como lo es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Por qué creen que esté relacionado la brucela con la brucelosis con el síndrome de Guillain-Barré? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Más o menos qué piensan. Bueno, no se preocupen, ¿no? En este caso, recordemos pues que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante en la cual pues básicamente el aspecto principal que va a haber aquí es que va a haber una reacción de autoinmunidad. En este caso lo que va a ocurrir pues que el sistema inmune va a reconocer pues como extraño a la mielina que se va a encontrar en los nervios periféricos y esto es lo que va a producir una debilidad muscular ascendente, simétrica y progresiva. Pero ¿cómo se relaciona esto con lo que es la brucelosis? En sí, pues se ha estudiado lo que es el síndrome de Guillain-Barré y se menciona que dentro de las causas también están las infecciosas, porque en primer lugar tenemos pues es el Campylobacter jejuni, ¿no? Principalmente que se asocia, pero también está la brucelosis. ¿Y esto por qué? Es como lo que había mencionado en la parte de dengue y la destrucción de los macrófagos, en este caso es similar. Se dice pues que la brucela va a producir ciertos antígenos que van a ser similares a los que van a estar en la mielina, ¿no? En los nervios periféricos. Entonces, cuando una persona se infecta de brucelosis, pasa todo su proceso, después puede comenzar a desarrollar esa reacción cruzada, donde va a reconocer los antígenos de brucela en en la mielina, porque pueden ser parecidos. Entonces, el sistema inmune como que se confunde, ¿no? Hay una pérdida de la tolerancia y comienza a destruir la mielina de los nervios periféricos, es decir, de las células de Schwann, ¿no? Por ejemplo. Y es así como se relaciona lo que es el síndrome de Guillain-Barré y la brucelosis, más que todo por mimetismo molecular, reacción cruzada. A nivel del sistema genitourinario, lo que vamos a encontrar es orquitis, es decir, una inflamación de los testículos, y también epididimitis, ¿ya? Y lo característico es que va a ser unilateral. Se va a afectar o un testículo, ¿no? No suele afectar a ambos. Y dentro de las manifestaciones cutáneas, lo más común que vamos a encontrar pues, son las erupciones papunodulares en tronco y luego en extremidades, ¿no? En brazos y piernas. Entonces aquí tenemos el cuadro clínico de una persona que puede estar infectada por brucela, ¿no? Hemos mencionado inicialmente síntomas inespecíficos, fatiga, fiebre, mialgia, erupciones.
cefalea y dolor abdominal. Esos son los característicos que vamos a ver en un paciente pues, con brucelas, con brucelosis. El diagnóstico. El diagnóstico definitivo, ¿ya? Definitivo, va a ser con cultivo. Y el PCR también se puede utilizar, pero no es tan frecuente igual. No tan frecuente. O no tan utilizado. Y hay otra prueba que también se utiliza bastante, ¿no? Porque el cultivo sabemos que demora ciertos días, ¿no? Entonces, hay otra prueba que se puede utilizar, que es la prueba rosa de Bengala. Rosa de Bengala. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros vamos a tener al paciente, se le va a extraer un poco de suero, ¿no? Es una muestra de suero del paciente. Acá en este caso dice en plasma, porque, bueno, en el artículo no es una presentación de caso clínico, un reporte de caso clínico, y mencionan que no tenían suero y utilizaron el plasma, ¿no? Pero sigue, digamos, el mismo principio. Pero lo común o lo que se suele hacer es que sea en suero. Entonces se le extrae una muestra de suero al paciente, se lo coloca en una lámina, ¿no? En una lámina, y luego se le coloca pues el antígeno que va a estar el antígeno rosa de Bengala, ¿no? Como se le llama, con una tinción rosa de Bengala. Se le pone el antígeno al suero, lo combinan, ¿no? Lo integran, y luego de unos minutos van a ver si existe aglutinación o no hay aglutinación. Si existe aglutinación, si existe aglutinación, esto pues va a ser positivo. ¿Qué es la aglutinación? ¿Ven estos grumos que están aquí? Si se dan cuenta, ¿no? Todos esos grumos. Eso vendría a ser la aglutinación. En cambio, aquí no hay aglutinación, si se dan cuenta se ve más homogéneo, ¿no? Casi no hay como grumos. Esto es porque aquí no hay aglutinación y esto es negativo. Entonces, un rosa de bengala positivo es bastante indicativo de que sea una infección por brucela. Además, pues los títulos que mencionan para que se pueda considerar como significativo es de 1 a 160, ¿ya? 1 a 160 títulos. Entonces, ese es el diagnóstico. Diagnóstico definitivo es el cultivo, pero también se puede utilizar la tinción, la prueba rosa de Bengala para ver si es que existe aglutinación o no existe aglutinación. Ahora, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento vamos a ver en pacientes mayores de 8 años y en pacientes menores de 8 años. En pacientes mayores de 8 años vamos a utilizar tetraciclinas más, se utiliza un tetraciclinas más un aminoglucósido o rifampicina. Entonces, aquí en pacientes mayores de igual a 8 años, vamos a ver, o se puede utilizar una tetraciclina más un aminoglucósido. Entonces, este sería el aminoglucósido y esta sería la tetraciclina. ¿Y por cuánto tiempo? Se va a dar durante 6 semanas la tetraciclina y durante 2 a 3 semanas el aminoglucósido. O también, en caso no tengas aminoglucósido, puedes darle doxiciclina más rifampicina. Luego, en niños menores de 8 años, le puedes dar trimetoprim sulfametoxazol durante semanas más uno de los siguientes. ¿Por qué creen que en niños menores de 8 años se le da trimetoprim y en pacientes mayores de 8 años no? Chicos, ¿siguen despiertos? ¿Tienen alguna idea? Bueno, más que todo, creo, bueno, yo intuyo, ¿no? Y por lo que he visto en otros cursos, es que en pacientes menores de 8 años, pues vamos a ver que
van a tener menos resistencia a ciertos fármacos, ¿no? Perdón, a ciertas bacterias. Por eso es que se le puede dar el trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿no? Porque no están tan resistentes, o sea, no han generado tanta resistencia antibiótica. En cambio, como son mayores de 8 años, pues ya tienen cierta resistencia y por eso se opta por otros fármacos. Pero a menores de 8 años se suele utilizar lo que es el trimetoprim sulfamethoxazol durante 6 semanas, más uno de los siguientes. Puede ser streptomicina, que sería un aminoglucósido, una gentamicina, que también sería aminoglucósido, o rifampicina. No tienen para escoger ahí. Y en gestantes sí se suele utilizar lo que hablamos de aquí, que es el trimetoprim sulfamethoxazol o clotrimazole, que se puede utilizar con o sin rifampicina. Esto es en gestantes. ¿Y por qué no se utiliza tetraciclinas en gestantes? Porque están contraindicadas. Chicos, entonces el tratamiento, en resumen, vendría a ser tetraciclinas más un aminoglucósido o rifampicina. O en todo caso, trimetoprim sulfamethoxazole, si estamos hablando de niños menores de 8 años o gestantes. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Todo claro. No, creo que no. Todo claro. Listo. Entonces ya vamos a pasar al último tema, que vendría a ser fiebre tifoidea, que también es una enterobacteria, ¿no? Una bacteria gram negativa. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. Entonces, como ya mencionamos, pues el agente etiológico en este caso de, de la fiebre tifoidea va a ser una bacteria gram negativa, un bacilo gram negativo, que vendría a ser pues la Salmonella tifi, ¿no? Bueno, aquí tenemos una estructura bastante parecida a la que habíamos visto en el caso de Brucella, ¿no? También vamos a tener una, al lipopolisacárido que va a estar en lo que es la membrana externa, y en este caso va a tener también flagelos que van a contener a los antígenos H y a los antígenos O. Ya el antígeno O va a ser parte de lo que es el lipopolisacárido. Ahorita vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, acuérdense, los antígenos O y el antígeno H son importantes porque van a ayudar bastante a lo que es el diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver, bueno, esto es hasta el 2016, si se dan cuenta, pues la tendencia, digamos, que va hacia descendente, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado, pues, con la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, más que todo esa parte de aquí. Y lo que más me importa es mencionar, pues, los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo para que una persona pueda infectarse con fiebre tifoidea, más que todo está relacionado con vivir, pues, en zonas endémicas, falta de vacunación también, menor nivel socioeconómico, falta de higiene, falta de saneamiento, bueno, también inmunosupresión, ¿no? En pacientes con VIH y enfermedad hepatobiliar. Principalmente esos son los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque la transmisión, pues,
Recordemos pues que la transmisión de, de esta bacteria es por consumir agua o alimentos contaminados. Entonces, en este caso es por agua o alimentos contaminados. También por estar en contacto con personas que están infectadas, ¿no? Sobre todo eso. Pero la transmisión en general lo que se da es por agua o alimentos contaminados. Por eso es que si una persona tiene bajo sistema de saneamiento, tiene bajo nivel socioeconómico, tiene bajo nivel o falta de higiene, pues esto va a condicionar que tienda a consumir alimentos contaminados porque no los lava bien, o porque tome agua contaminada porque no tiene agua potable disponible, ¿no? Entonces, esas son el contexto que vamos a tener en nuestro país. También, obviamente, personas inmunosuprimidas, pacientes con VIH, o cuando se vive en zonas endémicas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en la patogenia, vamos a ver que la salmonela va a ingresar a nuestro organismo por, ya sea por el agua o alimentos que hemos consumido contaminados. A nivel del estómago, en la salmonela puede ser eliminado por el pH ácido que vamos a encontrar en el contenido gástrico, pero algunas otras suelen sobrevivir. Entonces, en un paciente que tiene acloridia, es decir, que hay disminución del ácido clorhídrico, hay menos pH, la acidez no es tanta en el estómago, ¿no? Entonces, esto va a condicionar pues que tenga mayor predisposición a que la salmonela no sea eliminada y pues se pueda desarrollar la infección. Entonces, es una de las factores de riesgo también, la acloridria. Entonces, la salmonela ingresa, bueno, supera lo que es el contenido gástrico, ¿no? Llega a nivel de lo que es el intestino, específicamente al ilion, y luego va a entrar, se va a adherir y va a penetrar. Dentro del ilion va a comenzar a proliferar, ¿no? Se va a multiplicar y va a generar una hiperplasia de las placas de Peyer. Luego, gracias a los macrófagos, ¿ya? Va a comenzar, va a ser fagocitado por algunos neutrófilos y macrófagos, y esto va a permitir pues que se puedan diseminar inicialmente pues a través de los ganglios linfáticos regionales que vamos a tener a nivel mesentérico y también retroperitoneal, y finalmente van a llegar a la parte eh, retículo endotelial y se van a poder diseminar a través del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces más o menos es así como se da lo que es la patogenia de la salmonela. Entonces, llega, ingresa, penetra, se multiplica, genera hiperplasia de las células de las placas de Peyer, ¿no? Gracias a los macrófagos, pues llega a los ganglios linfáticos regionales y luego se comienza a diseminar pues por todo el torrente sanguíneo. Bueno, esta salmonela también tiene cierto tropismo, cierta afinidad por las células por el vaso, por el hígado y la médula ósea. ¿Por qué? Porque esta bacteria necesita de hierro para poder seguir creciendo, para poder seguir replicándose, multiplicándose, ¿no? Entonces, por eso se va principalmente a nivel del vaso, a nivel del hígado y a nivel de la médula ósea. Adicionalmente, el Salmonella typhi tiene una toxina tifoidea, la cual en sí no interviene en lo que es el proceso de infección, o sea, para que pueda desarrollar la infección, pero sí es importante esa toxina para la modulación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque esta toxina va a generar lesiones inflamatorias en la pared intestinal, que estas pueden llegar incluso a comenzar a producir necrosis y finalmente incluso pueden llegar a penetrar a perforar la pared intestinal. Entonces es ahí donde juega el rol importante la endotoxina la toxina tifoidea, ¿ya? Entonces, eso es un poco la patogenia de la salmonela. Con respecto a la clínica, vamos a ver que la fiebre en una enfermedad leve va a ser baja.
y va a tener síntomas inespecíficos, una clínica no tan florida, como ya mencionamos, ¿no? Que es dolor de cabeza. Eso es importante. Va a haber alteraciones gastrointestinales que pueden diferir, ¿no? En el caso de adultos es más común la diarrea y en el caso de los niños, pues es más común, perdón, en el caso de adultos es más común el estreñimiento y en el caso de niños es más común la diarrea, ¿no? Pero en general es acompañado de fiebre baja, malestar general, cefalea, tos seca, anorexia y erupciones. Y ahorita vamos a ver eso de las erupciones. Eso es enfermedad leve. Entonces, en enfermedad leve, pues vamos a ver que van a existir síntomas inespecíficos y, como les menciono siempre, pues tienes que fijarte en los antecedentes, ¿no? En este caso, tienes que ver más que todo el nivel socioeconómico del paciente que estás evaluando. Más que todo si es que tiene sistema de agua y desagüe, ¿no? Agua potable sobre todo, o cómo consume sus alimentos, tal vez pregúntenle, ¿no? Si es que los lava, si es que lo cocina bien, etcétera. Entonces, en una enfermedad leve es bastante inespecífico, ¿no? Pensar sobre una fiebre tifoidea, porque otras infecciones del tracto gastrointestinal también pueden darte una clínica parecida. Ya en una enfermedad grave, vamos a encontrar que la fiebre suele ser alta. Es una fiebre mayor o igual a 38 grados que dura mayor o igual a 3 días. Entonces, una fiebre de mayor a 38 grados, mayor o igual a 3 días, más antecedentes epidemiológicos y más un laboratorio, prácticamente te da el diagnóstico. Entonces, en enfermedad grave es eso, fiebre alta, escalofríos prolongados, dolor abdominal y estado mental alterado, alteración del estado de conciencia. Entonces, eso es en el caso de enfermedad grave. Y aquí tenemos unas lesiones que les mencioné, que vendría a ser unas máculas o unas erupciones cutáneas, que son de color rosado o salmón, ¿no? Que principalmente ¿dónde van a estar? Van a estar en tronco inicialmente y luego van a pasar a las extremidades. Entonces, si viene un paciente que les dice, doctor, tengo fiebre de 38, no les va a decir la temperatura, no, pero les va a decir, doctor, tengo calentura, tengo dolor de estómago, ¿no? Y les ven, los revisan y tiene estas máculas y les dice que, bueno, les preguntan, ¿no? Y les menciona pues que no tiene agua potable, que no tiene desagüe, ¿no? Entonces ya pueden ir orientando a que sea por una fiebre tifoidea. Con respecto al diagnóstico, esto va a ser bastante parecido a lo que ya hemos mencionado en la parte de brucelosis. Ahorita vamos a ver por qué. Y en este caso, pues, el diagnóstico, el gol estándar sí, es el cultivo de médula ósea, ¿no? Este es el gol estándar. Pero obviamente un paciente estándar, que solo viene con fiebre, que solo viene con escalofríos, erupciones, pedirle en el cultivo de médula ósea, pues no, digamos, no es tan ideal, ¿no? Por eso es que el cultivo también se puede hacer de sangre, ¿no? Que eso es, digamos, que tiene menor sensibilidad que el de médula ósea, obviamente, pero también se le puede hacer. Y de igual forma, vamos a ver que existe ciertas pruebas de laboratorio, como por ejemplo la reacción de Weidel, que ahorita vamos a explicar. Entonces, esta parte de aquí no se olviden que, o sea, si les preguntan en su examen cuál estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea, es el cultivo de médula ósea. Pero si no le dicen cuál estándar, le dicen otras formas de diagnóstico, cultivo de sangre puede ser, o la reacción de Weidel. La reacción de Weidel tiene el mismo principio de la reacción o de la prueba de Rosa de Bengala, ¿ya? En este caso también se va a utilizar lo que es una muestra del paciente, de su suero, y vamos a ver que en este caso vamos a ya no tener un solo antígeno, como era en el caso de Rosa de Bengala, que utilizaba un solo antígeno, sino que aquí utiliza varios antígenos. Eh, el antígeno, el antígeno O y H van a estar relacionados con lo que es en la Salmonella typhi, y en el caso del A y B van a estar relacionados con la Salmonella paratifi. Ya, porque si se dan cuenta, la clínica de Tifi para Tifi es bastante común, perdón, es bastante similar, casi lo mismo. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial se suele usar la reacción de Weidel para ambos, tanto para Tifi y para Tifi. Acuérdate, el antígeno O
y el antígeno H van a ser para TIFI y el A y B para TIFI. Entonces le sacas la muestra al paciente de suero, lo colocas en una lámina y vas a tener distintas diluciones. Vas a tener 80 microlitros, 40 microlitros, 20 microlitros, 10 microlitros y 5 microlitros. Entonces vas a poner una gota de suero en cada uno de estos, ¿no? Vas a poner acá, 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 y así sucesivamente. Y vas a ponerle el reactivo, o sea, el antígeno, a cada uno de ellos. En este caso, en esta fila va a ir el reactivo O, en esta va a ir el reactivo H, acá el A y acá el B. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando exista aglutinación. Igual que en rosa de bengala, ¿no? Positivo cuando hay aglutinación. Pero un ratito. Puede haber aglutinación, pero ¿cuándo es significativo? Igual, en el caso de TIFI va a ser significativo cuando tenga una dilución o unos títulos de 1/160. ¿Y cuándo va a ser significativo para TIFI? Cuando sea mínimo de 1/80. Entonces, si viene un paciente con las características que ya describimos, con fiebre, dolor abdominal, tiene una erupción macular de color rosado, de color salmón, y tiene esos antecedentes de que, bueno, no utiliza agua potable y no tiene sistema de desagüe, ¿qué piensas? Pues una fiebre tifoidea o paratifoidea. ¿Qué le pides? Pues un cultivo y aparte también le puedes pedir una reacción de Widen, ¿no? Entonces, si ves que no hay aglutinación en el antígeno O ni el H, pero sí en el A y B, es para TIFI. Si hay aglutinación en el O y H, pero no en el A y B, es TIFI. Y ahí ves y de ahí tienes que ver, pues, la significancia. Si tiene 1/160 es para TIFI, y si tiene 1/80 es para TIFI. Adicionalmente, te puede dar una aglutinación positiva para O y para H, pero cuando hay una aglutinación o hay títulos elevados de O, esto puede ser reciente. ¿Por qué? Porque el antígeno O va a reaccionar con la IgM, mientras que el antígeno H, cuando está elevado, títulos elevados, esto se une o reacciona con el IgG. Entonces ahí puedes pensar de una infección pasada. ¿Ya? Entonces todo eso nos brinda la reacción de Weidel. Acuérdate, para TIFI tiene que ser positivo, o sea, tiene que haber una aglutinación para el antígeno O o el antígeno H, y tiene que tener una significancia de 1/170 títulos. Adicionalmente, si está más elevado el O, es porque es reciente, porque está unido al IgM. Y si está más elevado el H, es más con el IgG y es una infección, digamos, pasada. En cambio, si reacciona el antígeno A y el B, es para TIFI y tiene que tener una significancia de al menos 1/80 títulos. Y eso con respecto a la reacción de Weidel. Ya para terminar, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, bueno, acá es de leve a moderado. Vamos a ver si la bacteria, o sea, el Salmonella typhi es susceptible, o sea, es sensible a antibióticos. Vamos a utilizar una quinolona, ¿ya? Puede ser ciprofloxacina o puede ser ofloxacina. En cambio, si la cepa es resistente a las quinolonas, ahí ya cambio a acitromicina o ceftriaxona. ¿Cuánto tiempo? Una semana, 5 a 7 días. Y si es resistente, ya no 5 a 7 días, sino 7 días o 14 días, o 10 a 14 días, dependiendo el fármaco que le des. Y cuando es grave, bueno, acá confundí, es grave, también tienes que ver si las cepas son susceptibles a antibióticos, o sea, son sensibles a antibióticos. Si es sensible, le das una quinolona, ya sea ciprofloxacina o floxacina, durante 10 a 14 días, porque ya es grave. En cambio, en cepas resistentes a quinolonas, le puedes dar ceftriaxona, cefotaxima o acitromicina. ¿Ya? Entonces,
El tratamiento para toxoplasma es pirimetamina para sulfadiazina, acuérdate. El tratamiento para brucelosis es tetraciclinas más un aminoglucósido o rifampicina. Y el tratamiento para tifoidea es quinolonas. Y si es una cepa resistente, acitromicina o ceftriaxona, o una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Como ceftriaxona. Igual en grave. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta parte? No, no. ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces no se olviden, ¿no? De los temas que hemos visto principalmente. Lo que más preguntan es de VIH, infecciones oportunistas. O sea, suelen preguntar bastante, pero igual eh, estudien todo, ¿no? Porque les va a servir no solo para el curso, sino para ya cuando ejerzan como médicos. Pero de los temas que más preguntas y que más recuerdo es VIH, infecciones oportunistas, tuberculosis, van a preguntar bastante, sobre todo tuberculosis. Ahora de lo del dengue, que está aumentando los casos, también van a preguntar bastante sobre dengue. Malaria también preguntan, mordeduras también preguntan por los arácnidos, ¿no? Los ofidios, también preguntan eso y bartondelosis también preguntan, ¿no? Así que más que todo eso, traten de estudiar o traten de repasar más. Y bueno, cualquier duda que tengan, pueden escribir por el grupo, me escriben, no hay problema. Y bueno, éxitos en su examen, ¿no? Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego, chicos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas